El 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, Ana Rosa Castiblanco y Luz Mari Portela León se encontraban trabajando en la cafetería del palacio cuando aconteció este hecho. En video se puede observar a Luz Mari salir con vida de este lugar escoltado por militares y siendo llevada a la casa del florero. Sin embargo, nunca regresó con vida. Asimismo, Ana Rosa, mi mamá, también se observa saliendo con vida del palacio. Según el testimonio de Ricardo Gámez, un exagente de la policía, ella, que se encontraba embarazada, fue llevada a un camión militar tras iniciar su trabajo de parto. En este camión ella dio a luz. Según el testimonio de Ricardo Gámez, se sortearon este bebé entre 4 militares, hasta que finalmente quedó en poder de un suboficial. Este día mi mamá desapareció dejando 3 hijos: el bebé que aún no hemos encontrado, mi hermano Raúl, que tenía solo 4 años, y yo, Claudia Mercedes Peña Castiblanco, quien aún no tenía idea de que Ana Rosa era mi mamá. A ella solo recuerdo que la pude ver una vez, cuando era niña. Estaba caminando por la calle cuando una mujer me dijo: Claudia, venga que necesito contarle algo. Pero yo no fui porque yo no la conocía. Eso era lo que me habían enseñado, no irme con los extraños. En ese momento yo no sabía que esa mujer que vi en la calle era Ana Rosa, mi mamá biológica. Para mí mi mamá era Carmen Rosa, la mujer que siempre cuidó de mí hasta que yo tuve que cuidar de ella. Carmen Rosa y Marcos me criaron cuando yo solo tenía 1 año, pero mi papá murió cuando yo tenía 6 años. Desde ese entonces solo fuimos mi mami y yo, hasta que a mi mami le dio cáncer en los pulmones y en ese tiempo no había CISBEN, no había nada. Algunos hospitales nos ayudaron, pero solo fue por un tiempo. Los médicos se rindieron, yo continué cuidando de ella sola. En su momento, mi madrina me dijo que Carmen Rosa no era mi mamá, que tenía otra familia. Yo pensaba que era por eso que ella no podía descansar en paz. Entonces yo un día le dije a mi mami Carmen: mami, tranquila, que si yo no soy su hija, yo la voy a seguir queriendo igual. Pero por favor dígame. Ese día mi mamá no me dijo nada, solo lloró, pero esas lágrimas fueron una respuesta para mí. Un día después Carmen Rosa me dejó sola, sin saber que tenía una familia biológica. El día que ella se fue, sentí que todo mi mundo se derrumbó. Tuve que seguir mi vida siendo una adolescente sin ningún apoyo. Después de su muerte, yo hablé con el padre, pues me había quedado sola en el mundo y solo tenía 15 años. Estaba confundida. Él me dijo que lo mejor era dejar descansar a mi mamá Carmen y que en el futuro, cuando estuviera lista, podía buscar a mi familia biológica. Pasaron muchas cosas en mi vida. Tuve que vivir con muchas familias que solo me querían porque podía limpiar y cuidar de sus hijos. Fue hasta 1996, cuando ya tenía mi propia familia, que le dije a mi esposo: yo creo que voy a buscar a mi mamá biológica. Ya es hora, necesito saber qué es lo que pasó. Necesito preguntarle a mi mamá por qué me dejó con Carmen Rosa. No tenía idea de los cambios que tendría en el futuro. Desde ese día comencé a buscar a mi familia. El destino me llevó a ellos con ayuda de una prima. Con la primera persona que me reuní fue con mi abuela. Ella me reconoció y me dijo: ah, sí, usted vivía con Carmen Rosa y Marcos. Mi hija la registró
como María Claudia, no recuerdo. Siempre me pregunté si ellos sabían dónde estaba y quién era, porque nunca me buscaron. Desde esa primera reunión comencé a conocer más a mi familia biológica. Iba a su casa seguido. Un día mi hermano Raúl se me acercó. Yo le expliqué que éramos hermanos, pues él tampoco sabía que yo existía. Él me mostró el álbum de fotografías y cuando yo veo el álbum y veo la foto de mi mamá, yo me puse a llorar. Era mi mamá la que me estaba buscando. Ella era la mujer que me había llamado y yo pensaba, yo debía haber ido, pero yo era una niña y yo no entendía. Mi mami Carmen me había enseñado que yo no debía irme con nadie. Recuerdo que después yo fui y le dije a mi mami, mami, mire que allí una señora me llamaba y la señora me decía que quería hablar conmigo. Entonces mi mamá dijo, ¿cómo era? Yo le dije, no, pues era bajita, era así, era asá. Y me dijo, cuando a usted se le vuelva a acercar a esa mujer, no vaya, porque ella se la quiere robar. Este recuerdo es algo que tengo grabado en el corazón. Después de este recuerdo comencé a preguntarme qué fue lo que pasó en el palacio, qué pasó con mi mamá. Quería saber más sobre ellos, encontrar la verdad, saber sobre los responsables. Sin embargo, esta pregunta causó que la relación con mi familia se quebrara. Aún así, eso no me detuvo. Mi historia en la búsqueda de Ana Rosa apenas iniciaba, debido a que mi mamá en 1998 es encontrada en la fosa común del Cementerio del Sur, pero hasta el año 2001 se entregan algunos de sus restos en una caja de cartón a sus familiares. Sin embargo, en 2016 el Estado colombiano hace una nueva exhumación de mi mamá por petición de la familia. Y hasta el 18 de noviembre de 2017 el Estado colombiano decide realizar la entrega digna de algunos de sus restos. Este día finalmente pude decirle a mi mamá que aunque no la conocí, siempre estará conmigo, que mi lucha continúa, que encontré mi origen, que aunque siempre quise preguntarle por qué me dejó, por qué me entregó y por qué me buscó, hoy siento que todas estas preguntas están resueltas, que su voz llegó a mi corazón. Encontrar a mi mamá me impulsó aún más a continuar con esta lucha. Aunque aún me sentía sola en esta búsqueda, encontré a Milena, una mujer incondicional con la que seguimos buscando justicia, no solo por nuestras mamás, sino también por todos los desaparecidos. Cuando sucede lo del Palacio de Justicia, yo tenía 6 años. Los adultos nunca nos dijeron qué había sucedido. Un día mi mamá Luz Mari salió a reemplazar a mi abuela Rosalvina en la cafetería del palacio y luego nunca regresó. La mujer que nos cuidaba a mi hermano Edison y a mí todos los días ya no estaba. La mujer que jugaba con nosotros, que nos cocinaba, que nos hacía gelatina de limón y el ponche de huevo, desapareció de un día para otro. Eran esos momentos donde su ausencia estaba más presente. Nosotros quedamos solo los dos, a cargo de mi abuela Rosalvina, porque en ese momento nadie más estuvo. Ella tomó en sus manos nuestro sustento y cuidado, mientras buscaba y esperaba encontrar a Luz Mari con vida. Fueron muchas noches de mi abuela sentada en una cama, llorando, fumando un cigarrillo y tomando un tinto sin poder dormir, echándose una culpa que no era de ella, asumiendo un rol que no le tocaba. El resto de su vida fue así, entre el dolor, la rabia, la impotencia y la injusticia. Después de la desaparición de mi mamá, yo recuerdo las reuniones con el doctor Eduardo Umaña, con los demás familiares de los trabajadores de la cafetería. Los grandes discutían sobre lo que había pasado. Se delegaban tareas de búsqueda y estrategias para que el Estado respondiera. ¿Qué pasó con ellos? Pero estábamos nosotros, jugando ahí, en la oficina o en el apartamento de él, con los demás niños.
Así empezamos a crecer juntos. Es mi abuela Rosalvina quien inicia esta búsqueda. Ella fue al Cantón Norte, donde se había llevado a varios rehenes, pero siempre se negaron a decir algo. Estuvieron en el hospital militar y en medicina legal. Ella siempre acudía a los lugares donde les decían que Luz Mari podría estar, pero solo eran indicios de posibles paraderos, que los llevaron de un lugar a otro. Incluso varios familiares de los desaparecidos fueron al manicomio de Cibaté, pero tampoco los encontraron ahí. Fue una búsqueda que duró por muchos años. Incluso mi abuela, cada vez que iba en el bus y veía a alguien que se parecía a mi mamá o a alguno de sus compañeros de trabajo en la cafetería, se bajaba del bus, los miraba para confirmar si tal vez era uno de ellos. Un año después, el 6 de noviembre de 1986, los familiares hacen la primera marcha en la Plaza de Bolívar, donde exigían una respuesta al Estado. Este día se convirtió en una fecha de conmemoración para nuestros seres queridos, pues aún en el presente seguimos buscándolos a todos. Por más de un año, el cuarto y las cosas de Luz Mari estuvieron en el puesto, esperándola, en la misma casa donde vivíamos en arriendo. Su cama tendida, su ropa en el closet. Hasta que un día también hubo una caja, hubo un baúl, donde se guardó todo y no volvió a salir de ahí. Siempre mirábamos por la ventana en las tardes con la esperanza de que ella regresara. Su ropa, su disco y los recuerdos de ella se guardaron en ese baúl. Y esa fue nuestra vida y la de mi abuela Rosalvina. Por mucho tiempo, crecer, buscar a Luz Mari, mudarnos, llevar el baúl y seguir recordándola, una y otra vez, buscando respuestas de su paradero y de qué sucedió con ella ese 6 de noviembre, yendo a la fiscalía, a medicina legal, la fosa común del cementerio del sur, los juzgados donde se iniciaron los procesos contra los militares que participaron en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Y siempre terminábamos en la conmemoración en la Plaza de Bolívar. En cada conmemoración, mi abuela sacaba las cosas, las lavaba, las tendía, pero ya se iba deteriorando. Ya habían telas rotas, ya había el hongo, asimismo iba desapareciendo algo más de ella, hasta que no quedó casi nada. Ella jugó todos los papeles. Ella jugó el papel de mamá, de cabeza de hogar, de buscadora de justicia. También jugó el papel de papá y mamá con mi hermano y conmigo, hasta que se convirtió en bisabuela, dejando una gran huella en sus bisnietos. Abuelita, ojalá te mejores y vengas rápido a la casa porque en verdad me hace falta y me da miedo cuando me quedo sola por la tarde. Chao, abuelita, que Dios te bendiga y te mejores. Estamos rezando por ti. Entonces, Rosalvina asume tantas cosas que la llevan a ese resultado de su vida, a ser una mujer fuerte y dura, pero que también tuvo que soportar mucho sola, hasta llegar a ese cáncer de útero, que fue lo que se la llevó. Mi abuela murió sin saber qué pasó con su hija, qué pasó con sus compañeros, dónde están, qué les hicieron. Y es cuando ella muere que yo decido tomar su lugar en la búsqueda de Luz Mari, continuar con la lucha, ponerme la camiseta y seguir hasta encontrarla. En el camino me topé con personas que me ayudaron a seguir y no rendirme. Y con Claudia nos apoyamos y estamos en la búsqueda no solo por Luz Mari, sino por todos los desaparecidos del Palacio de Justicia. Fue en el 2015 cuando finalmente recibí esa llamada. Me dijeron: necesitamos que se presente el 20 de octubre en medicina legal. Y lo supe. En mi corazón, finalmente habíamos encontrado a mi mamá. Sin embargo, cuando me llaman y me dicen: es que la encontramos. Otro golpe duro es que yo quería ver esto. La persona que yo recordaba, ver su rostro, tocarla, sentirla. Pero al llegar, solo puedo ver una mesa donde estaban unos huesitos. Tuve un amor profundo. Sí,
pude ver el cariño que los forenses brindaron a su cuerpo, como la dispusieron en la mesa, pero de ella solo se encontró el 75% de su cuerpo. La explicación de los forenses, primero, es que su cuerpo fue encontrado en la tumba de otra persona en el cementerio del norte, que no hay causa de muerte, se habla de una muerte violenta, porque su acta de levantamiento dice que fue encontrada calcinada en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Ahí empieza mi sinsabor, pues mi madre sale viva del Palacio de Justicia hacia la casa del florero. Hay videos que lo comprueban y seguimos en la búsqueda de una verdad. Aún necesito saber qué es lo que pasó con ella y con sus compañeros. El 8 de noviembre del 2016 realizamos la entrega digna de mi mamá Luz Mari. Ese día finalmente pude decirle que cuando yo tenía 6 años, los grandes me veían muy pequeña, pero desde ese 6 de noviembre de 1985 empecé a crecer. Ese olor, esa imagen y ese amor que siguió creciendo junto conmigo a través de los años. Cada que de la mano de mi mamá Rosalvina íbamos muchas veces en silencio y sin ninguna explicación a rezar en la fosa común del cementerio del sur. O de la misma mano llegábamos a una oficina a reunirnos con otras y otros en búsqueda de su ser amado. Sí, de Luz, de mi Luz, con quien me paraba en la plaza de Bolívar a gritar: vivos se los llevaron, que vivos no los devuelvan. Quien en las noches, mientras que yo dormía, prendía un cigarrillo, se sentaba en la esquina de la cama, temblaba y lloraba. Hoy debo hacer mención de esos padres y madres que, como Rosalvina, dieron toda su vida por vivir este momento, y a los que todavía están con nosotros, y es ese mismo anhelo el que persiste y persistirá de generación tras generación, buscando justicia y verdad. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? Ese día agradecí a la vida haber encontrado unos de sus restos y cumplir uno de los mayores deseos de mi mamá Rosalvina: darle cristiana sepultura, tener un lugar donde llorarla y llevarle flores. Pero aún más que eso, le doy gracias a Dios porque entendí mi conexión con ella, con Luz Mari. Esos recuerdos tan claros y tan presentes, esa comunicación tan directa en mis sueños y ese empeño en seguir el camino que Rosalvina dejó labrado, buscarla y encontrarla. Aquí no termina mi lucha, se transforma. No sepulté a mi mamá Luz Mari, la sembré como una semilla de verdad, de justicia, esa semilla que dejaron en mí y yo he atesorado. Quisiera pedirles hoy a los aquí presentes un compromiso para que siga la búsqueda de verdad y de justicia que por 38 años nos adeuda.